Colombia en el siglo XX, la era del cambio. Para la historia de Colombia, el siglo XX significó más que una luz de renovación y cambio a nivel general. El país venía de atravesar una de sus épocas más difíciles, regida por un estilo aún colonial, donde reinaba la sangre, la desigualdad social y la rivalidad entre dos partidos políticos, el conservador y el liberal, que afectaron a toda una nación. Como muestra de ello, terminó el siglo XIX y empezó el siglo XX en medio de la denominada Guerra de Mil Días, una batalla civil que empezó en 1899 y terminó en 1902 y que cobró millones de vidas colombianas. Pero el siglo XX fue avanzando y con él llegaron los años del cambio, un cambio que se vio reflejado en todos los aspectos de la nación, como lo estudiaremos a continuación. Igualdad social. Para la década de los 50, los colombianos por medio del primer plebiscito pudieron otorgarle a las mujeres el derecho de participar en la política, elegir y ser elegidas. Y aunque esto al principio no se vio reflejado en el ámbito real, sí ayudó a trasladar la imagen femenina al área pública y darle los mismos derechos que tenían los hombres. Seguidamente en los años 70 sucedió lo mismo con los jóvenes hombres y mujeres que contaban con 18 años de edad, dándole a la juventud el valor que merecía como motor de una futura patria. Infraestructura y vías de comunicación. El cambio de pensar político trajo consigo la modernización del país, la urbanización de ciudades, la construcción de modernos hospitales y escuelas y la construcción de vías de transporte es un ejemplo de ello. Desde el principio, el ferrocarril y el transporte fluvial fueron complementarios para garantizar las actividades económicas del país, pero gracias a la indemnización que Colombia recibió por la pérdida de Panamá, fue posible la construcción de mejores líneas férreas. Lastimosamente, gracias a la mala gestión y a la politiquería, estas obras no fueron lo suficiente en comparación a las demás países latinoamericanos. Economía. La sociedad colombiana transitó el camino a la modernidad de la mano de la producción y exportación del café y posteriormente de la industrialización, el comercio general y actividades agrícolas y ganaderas, entre otras. La economía aumentó en las principales ciudades cuando aparecieron fábricas dedicadas a la producción de bienes de consumo interno como la cerveza, textiles, chocolates y demás. De la misma manera, el precio del café y su exportación aumentaron, lo que permitió la vinculación definitiva de Colombia en el mercado mundial. La frontera agrícola se expandió gracias a la movilización antioqueña a varios sectores del país, que permitió el crecimiento comercial significativo. En esta época también nació el Banco Nacional. Educación. Después del gran daño que la guerra civil ocasionó a la educación colombiana, empezó un periodo de reconstrucción económica que favoreció al frente educativo. La enseñanza oficial se dividió en primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. La educación dejó de ser regida por la Iglesia, pero conservó los pilares de la religión católica. Con el pasar de los años, el presupuesto nacional destinado a la educación fue creciendo, lo que permitió la construcción de nuevos y modernos centros educativos a lo largo y ancho de este país. Entre los años 50 y 70 se produjo el mayor despegue de la educación en Colombia. El incremento de los alumnos matriculados fue mayor al 44%. Los departamentos empezaron a ser los encargados de la financiación, el pago a los maestros y la dirección de la educación en la básica primaria. Y eran los municipios los encargados de suministrar los locales y los enseres para las escuelas urbanas y rurales. La educación secundaria se dividió en clásica y en técnica, y estaba a cargo de la nación, pero inspeccionada por la rama ejecutiva.